Bueno, de nuevo les doy la bienvenida al Congreso de Way for Latinoamérica. En la tarde de hoy tenemos la segunda sesión en este tramo de la tarde de jóvenes investigadores entre las 4 y las 5:30 pm, 4:10, 5:40. Les recuerdo que cada expositor tendrá un máximo de 15 minutos. Les pido por favor que sean muy estrictos con los tiempos para que no nos vayamos a correr. Habrá un espacio de 5 minutos después de cada ponencia para preguntas. La primera presentación de la tarde corresponde a representación e imaginarios de la guerra desde los medios de comunicación en Colombia, análisis práctico de Lady Catalina Valencia Pérez de la Universidad Nacional de Medellín, a quien le pido esta calle. Bueno. Sí. Antes de empezar, les quiero recordar que al final de la sesión pueden reclamar su diploma, las personas que sean ponentes, reclamar su diploma en el piso de arriba. ¿Es en el piso de arriba? Sí. Ah, no, en este mismo, aquí por favor, reclamar sus diplomas. También les recuerdo que la transmisión se está haciendo en streaming, pero si quieren avisar en sus universidades o algo para que vean la transmisión, y que quienes no tengan computador o no tengan acceso a internet, en el piso de abajo hay una sala de prensa a la cual pueden entrar y pueden acceder porque ahí hay computadores. Les agradezco muchísimo su presencia y le damos la palabra a nuestra ponente. Buenas tardes, mi nombre es Lady Catalina Valencia, soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y en esta ocasión pues quiero compartir un tema que me ha llamado profundamente la atención en mi trasegar académico, y es representación de imaginarios de la guerra desde los medios de comunicación en Colombia, análisis práctico. Quiero pues hacer primero que todo como unas claridades metodológicas. Esta investigación es más de carácter bibliográfico en un nivel exploratorio y se basa pues básicamente en la recolección y análisis de textos en temas como opinión pública, guerra y polemología, y además de eso quise incorporar un componente práctico, como el nombre de la ponencia lo dice, a partir de un pequeño análisis de algunas emisiones de noticiero de televisión nacional. Quisiera empezar con esta frase pues, que se le ha atribuido a Sun Tzu, uno de los grandes teóricos en su libro El arte de la guerra, porque me parece que resume en parte lo que quiero expresar. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Quiero como exponer cuáles fueron las preguntas de investigación pues, que me orientaron. La primera es: los medios de comunicación masiva en Colombia, especialmente los televisivos, están alineados con el establishment o la posición política dominante, informando entonces desde un ángulo del conflicto armado que es favorable al gobierno de turno. Segunda, la exposición permanente de los ciudadanos a imágenes y noticias de la guerra en Colombia ha conllevado a la degradación y prolongación del conflicto en este país. Tercera, ¿hasta qué punto el manejo y divulgación de información desde los medios de comunicación masiva como la televisión influyen en la concepción que el ciudadano de a pie tiene sobre la guerra? Varias cosas. Las preguntas de investigación son bastante ambiciosas. Yo diría que al concluir, y lo digo entre comillas porque en realidad esta investigación tiene mucha tela por cortar aún, yo diría que solo se pudo responder parcialmente a la primera y a la segunda pregunta. Conceptos preliminares que me parecen importantes para, digamos, antes de entrar al análisis detallado. Opinión pública, guerra e imaginarios sociales. Los voy a abordar de manera muy rápida. En primer lugar, pues la opinión pública, que es el tema que nos convoca en este congreso, podemos definirla o separarla como en sus dos palabras, opinión y pública. Una opinión es un juicio de valor, es algo que es de carácter subjetivo y que hace referencia a una creencia. No tiene, digamos, la capacidad de ser un análisis positivo o algo tan fuerte como una teoría. Guerra, sin entrar demasiado en conceptos y tipologías, simplemente diríamos que la guerra es el enfrentamiento entre dos o más actores armados en busca de la imposición de voluntades contra el adversario. Imaginarios sociales. Me parece supremamente importante imaginarios sociales porque es básicamente en eso en lo que gira la ponencia. Serían los esquemas socialmente construidos, ya sea a partir de una coyuntura o de una costumbre, para explicar o intentar explicar la realidad. No necesariamente tienen que ser ciertos, ni necesariamente tienen que ser una mentira.
Aquí quiero exponer básicamente las 4 generaciones de la guerra moderna, no tanto para exponer detalladamente cada una, sino para entender un poco más lo que es la guerra de cuarta generación, que es donde entra un papel muy importante los medios de comunicación masiva. En la primera generación encontramos características como formaciones lineales, el orden en el campo de batalla, el enfrentamiento entre grandes masas de hombres y la creación de una cultura de orden militar. Esa es la generación, digamos, la última es la característica más importante de esta primera generación, que tuvo aproximadamente unos 200 años de duración. Un ejemplo son las guerras napoleónicas. Ya en la segunda generación hablamos de características como la potencia del fuego, el enfrentamiento entre potencias, el empleo de grandes recursos, y el ejemplo paradigmático es la Primera Guerra Mundial. Ya que pasa en la tercera generación de la guerra, en la cual el ejemplo que es más característico es la Segunda Guerra Mundial, que la potencia del fuego y la artillería es reemplazada, o no tanto reemplazada, pero lo que tiene la importancia ahí es el elemento sorpresa y la velocidad. Y bueno, y otra cosa importante es que se introduce la guerra psicológica y tácticas de infiltración. Es decir, en esta tercera generación no era tan importante aniquilar al enemigo físicamente, sino penetrar sus flancos y debilitar su sistema operativo, más que acabarlo en el campo de batalla. Y ya la cuarta generación, que es como tal la que nos convoca en este tema, o la que tendría que ver con este tema de opinión pública, tenemos varias características. El Estado pierde su monopolio sobre la guerra, es decir, ya no vemos guerras como tal de Estado contra Estado, sino el Estado contra grupos terroristas, que es lo que se ha puesto, digamos, muy en boga después de los atentados del 11 de septiembre, y también podemos hablar de guerras más entre culturas que entre los mismos estados. Las grandes unidades militares son complementadas por un gran aparato mediático. ¿Qué pasa con el concepto de guerra de cuarta generación? Esta generación empezó, digamos, a teorizarse más o menos a finales de los 80 por William Lynn, un oficial norteamericano, y entonces suele asociarse con un concepto de la posguerra fría. Pero ¿qué pasa? En los 90 pues el concepto la verdad no fue muy desarrollado, pero cuando pasan los sucesos del 11 de septiembre vuelve otra vez a tomar fuerza este concepto y se le introducen características como la guerra asimétrica y la guerra contraterrorista. Y en esta cuarta generación, me faltó decir algo, los teóricos dicen que las grandes unidades militares son reemplazadas. Yo no lo puse reemplazadas, sino complementadas, porque según lo que he leído, lo que he visto y mi análisis, no podemos hablar todavía de que todos estos, digamos, toda la logística de guerra como tal, sea reemplazada simplemente por la acción de los medios de comunicación masiva. Y ya ahora pues ya un poco el tema que de verdad es como el fuerte de la ponencia, que es el periodismo en Colombia. Tengo que hacer varias claridades. El título de la ponencia habla de medios de comunicación. Es muy ambicioso porque igual yo el estudio como tal lo hice principalmente en lo que refería a noticieros televisados, sino que digamos hay algunos análisis en cuestión de textos que nos permiten dar unos lineamientos generales de otros medios de comunicación como la radio, los medios escritos e inclusive las redes sociales. Esta frase me parece que resume muy bien lo que pasa con el periodismo en Colombia. En conflictos armados intraestatales, como el que vive Colombia, los medios de comunicación son arenas centrales, donde se llevan a cabo diversas disputas, las hegemonías sociales, políticas, económicas y culturales que los antagonistas buscan legitimar en la esfera pública. ¿Qué pasa con esto? Las guerras no se libran nada más en el campo de batalla, no es nada más el enfrentamiento, digamos, en términos del conflicto armado, lo que pasa en el Cauca o como lo queramos analizar, sino que las guerras también, y en el caso colombiano, se libran a través de los medios de comunicación masiva, en el cual los diferentes actores del conflicto se pelean el acceso, no solamente el acceso, sino la significación, y todo eso gira en torno a la visibilidad. ¿Qué pasa? No todos los actores armados quieren ser visibles, o digamos no los actores armados, sino todos los intereses que hay alrededor de una guerra no necesariamente buscan la visibilidad en los medios de comunicación. Puede convenirles estar en un bajo perfil y que la sociedad no sepa de su existencia. Pero digamos en términos generales, los actores más representativos buscan esa visibilidad.
a través del acceso, es decir, tener la oportunidad de expresarse, de mostrar cuál es su punto de vista o cuál es su, digamos, los intereses que persigue, y la significación, que es donde empieza toda la maquinaria de producción de sentidos que pueden contribuir los medios de comunicación masiva. Para hacer, digamos, el análisis práctico en esta investigación, tomé 3 noticieros de emisiones nacionales. Fue por periodos cortos de tiempo, pero me parece que se sacaron resultados importantes a pesar de no ser periodos prolongados. Analicé 3 noticieros: el noticiero Caracol Televisión en la emisión central, que es la de las 7 de la noche, CMI, que pertenece pues a una cadena mixta de televisión, y un par de noticieros de RCN. Para la investigación, para el análisis de Noticias Caracol, se tomaron las emisiones centrales comprendidas entre el lunes 16 y el lunes 23 de julio, para un total de 8 emisiones analizadas. Destacan los siguientes resultados. Antes de decirlos, me parece conveniente ilustrar que en este momento en el que se hacen estos análisis estaba de moda, perdón la palabra, todo el tema del Cauca, de todo lo que pasaba con los militares, del militar que salió llorando. Bueno, entonces fue muy fuerte el componente, digamos, de guerra allí en esas emisiones. Otra claridad, digamos que los datos que se sacaron fueron midiendo lo que directamente tenía que ver con conflicto armado interno. No medí otros tipos de violencias, porque la violencia no es nada más lo que pasa entre las FARC y el ejército y los indígenas, sino que también tiene que ver con bandas criminales, el crimen organizado en las ciudades, simplemente también la violencia intrafamiliar. Bueno, hay demasiados tipos de violencia. ¿Qué resultados puede obtener? Bueno, esos son como datos pues muy generales, que el tiempo de emisión oscila entre 60 y 80 minutos. Generalmente la mayor parte de los titulares están vinculados directa o indirectamente con el conflicto armado y con las violencias. Se le da cierta importancia en Caracol, repito, a redes sociales, y al incluir durante su emisión un gráfico permanente en pantalla donde se puede apreciar los comentarios emitidos en redes sociales como Facebook, Twitter, por parte de los directivos del noticiero y por parte de algunos de los seguidores. También filtran pues muchos de los trinos que se les envían. Bueno, generalmente del total del tiempo al aire, entre un 20 y 30% está dedicado al cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto armado. Repito, conflicto armado, sin tener en cuenta otros tipos de violencia que puedan estarse cubriendo en ese momento. La emisión que menor porcentaje de tiempo al aire dedicó a cubrir este tipo de noticias fue la del sábado 21 de julio, con un porcentaje promedio del 12%. Mientras que la que mayor cubrimiento tuvo fue la del miércoles 18 de julio, con un promedio del 45% de la emisión. Otra característica: abundan las intervenciones de agentes del Estado colombiano frente a los eventos noticiosos, y son más limitadas las intervenciones de actores de oposición o conflicto. Es decir, por ejemplo, en el tema del Cauca, entrevistaban generalmente al ministro de Defensa, al presidente, bueno, a todo el mundo, a los militares, pero muy poco a los indígenas. Y yo quería traer un video, pero bueno, por términos logísticos no lo conseguí. Hubo una emisión al mediodía de Caracol, creo que fue en esta semana, una entrevista con Luis Carlos Vélez, el director, que estaba entrevistando a dos, ni siquiera líderes indígenas, era un senador y otro, creo que eran 2 senadores, la verdad no recuerdo bien la posición que tenían. Y en el noticiero, pues en esa entrevista los bombardeó literalmente, o sea, prácticamente los acusó de estar maltratando al Estado y demás, sin darles ni siquiera la oportunidad como de expresarse, mientras que cuando eran las entrevistas con el ministro de Defensa y con otros actores, digamos, que pertenecen al gobierno, la posición o la forma de entrevista sí era muy diferente y no trataba como decimos popularmente, de corchar a los entrevistados. Bueno, otra característica: la guerrilla de las FARC es el actor armado ilegal que mayor despliegue mediático suscita en este medio de comunicación. Durante esa semana se habló poco de actores como bandas criminales, delincuencia común y otras guerrillas. Algo que me parece a mí, pues como politóloga, supremamente grave, es que se utiliza de manera permanente la palabra guerra para el cubrimiento del conflicto que se presenta en el Cauca. Si ustedes, no sé, me imagino que muchos han visto el noticiero, los que son extranjeros, pues se les puede de pronto enviar alguna emisión. Era
no sé, una parte especial de la pantalla en la que aparece en mayúscula guerra en el Cauca y con fondo rojo. O sea, las implicaciones que tiene eso, decir que hay una guerra y nada más limitándola a una parte del territorio colombiano, desconociendo lo que pasa en las demás partes, me parece pues a mí gravísimo. Bueno, hay muestras claras de polarización en el cubrimiento en favor del poder político dominante en cabeza del gobierno de turno y digamos y de sus instituciones. Eso lo demostraba también con lo que les decía ahorita de las entrevistas y ya se me va a acabar el tiempo, entonces no vamos a mover. En CMI, por ejemplo, las emisiones duran aproximadamente 40 minutos, al igual que Caracol, buena parte de sus titulares están relacionados con temas afines al conflicto armado y la violencia. Del total de la duración de los informativos, generalmente entre un 15 y 30% del tiempo al aire está dedicado al cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto armado. Ahí ya vemos que hay una disminución considerable con respecto a las noticias de Caracol. Y bueno, voy adelantando que ya se me acabó el tiempo. En RCN solo se tomaron dos emisiones. Aproximadamente una hora de emisión, 60-70 minutos. Dedican mucho menos tiempo tiempo al aire a este tema, pero sí se enfocan mucho en corrupción, en temas como ese tipo. Y bueno, esto no lo puse acá en la ponencia, pero me parecía pertinente mencionar las maneras, digamos, de interacción con los usuarios de los diferentes noticieros. Entonces, por ejemplo, vemos que la página de Caracol está muy bien formulada para ustedes las emisiones anteriores, por tiempos y demás, mientras que en RCN no se cuenta con esa característica. CMI también puede usted entrar y ver las emisiones de determinadas fechas. Bueno, voy a leerles esto porque ya me dijeron que tenía que terminar. Los medios de comunicación los medios de comunicación son como los resultados o reflexiones finales, porque como les dije, considero que solamente se respondieron de manera parcial 2 de las preguntas de investigación y creo que esto puede darme para 20, 30, 40 ponencias más. Los medios de comunicación de mayor relevancia en Colombia, los medios televisivos, han estado históricamente alineados con los intereses del gobierno de turno y las fuerzas económicas reinantes en defensa del status quo. Pues tenía como varios ejemplos para dar al respecto de eso, pero no sé si... se observa una tendencia permanente por parte de la televisión colombiana para lograr mantener inactiva a la ciudadanía sin incentivar una actitud crítica y constructiva frente a los problemas sociales. Los noticieros están totalmente sumergidos en la dinámica del infoentretenimiento, mediante la mezcla permanente de temas banales e intrascendentes con noticias de alto calibre y relevancia nacional. La narración en los medios nacionales tiene generalmente un tono de tragedia y sensacionalismo. Entonces pueden mostrar que, no sé, una masacre en algún lugar del país y posteriormente tal artista se casó. Entonces pues es como esa dinámica, muestro imágenes muy violentas, pero lo compenso con deportes, con imágenes curiosas, con lo que pasó en la farsando y la criolla, como dicen por ahí. Que en mi opinión y según pues dígame lo que he estudiado, el tipo de cubrimiento del conflicto armado por parte de los medios de comunicación en Colombia sí ha contribuido a la construcción de imaginarios sociales afines al odio y la segregación, justificando la violencia de alguno de los bandos en conflicto y rechazando tajantemente la del otro. Además, y debido al sensacionalismo y dramatismo permanente que se apodera de las pantallas de televisión colombiana, las imágenes del conflicto parecen ser cada vez más digeribles, sin suscitar mayor asombro e indignación. Aquí llamo lo de degradación del conflicto. Vuelve un poco... Bueno, ya, lo dejemos así. Bueno, me disculpan, yo soy aquí la villana del paseo, pero si no, no podemos hacer el proceso correctamente. Para tener un orden mejor, vamos a hacer las ponencias todas seguidas y al final hacemos las preguntas en general. Entonces quiero llamar a la segunda ponencia. La segunda presentación se llama Representaciones de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio en los medios colombianos, de Camila Rodríguez Espinosa y Sandra Zeleita Roa, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Bueno, buenos días, nosotros somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Tenemos un énfasis muy especial que es el énfasis de comunicación y conflicto. Nuestro trabajo de grado se denominó Las objetoras de conciencia frente al servicio militar sí existen, porque este flagelo o este fenómeno ha afectado mucho a la sociedad colombiana. ¿Qué pasa? Muchos de los chicos de hoy en día no quieren prestar servicio militar
y la sociedad le ha prestado mucha atención a eso que sienten aquellos jóvenes, pero no se han detenido a pensar lo que sienten las mujeres frente a esa objeción a que sus hijos vayan a prestar el servicio militar. Ese es nuestro, digamos, tema principal. De ahí se derivó la importancia que le brindan los medios a la objeción de conciencia frente al servicio militar. Objetar, para los que no lo tienen claro, es decir que yo no voy a actuar en contra de lo que mi conciencia me dice que no debo hacer. En el caso del servicio militar hay muchos aspectos que ellos tocan. El primero de ellos es que los jóvenes no quieren hacer uso de las armas, ya sean por un pensamiento pacifista, por un pensamiento religioso, etcétera, etcétera. Varias ideologías de las que los jóvenes hoy en día se acogen para argumentar su posición. La segunda es que ellos no están de acuerdo con el conflicto armado, ni con el conflicto armado, ni con el conflicto urbano, ni con ningún tipo de conflicto, porque ellos creen que la salida a lograr una paz efectiva es a través del diálogo y a crear otros escenarios que no sean específicamente escenarios de violencia, donde yo te tengo que matar a ti para lograr lo que yo deseo. Y el otro, y el final, es el posicionamiento de aquellos jóvenes que no quieren ni ser parte del ejército, ni utilizar armas, ni ponerse un uniforme, ni tienen ningún tipo de afinidad con la institución militar. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con sus acciones de matar al otro, de hacerle daño al otro con tal de conseguir lo que quiero. Nosotros en esta investigación nos basamos específicamente en 3 años. El primero de ellos es 1996, el segundo es el 2011 y el tercero 2012. Estos 3 años son trascendentales para el proceso de investigación. ¿Por qué? En el año 1991 se hizo una reforma a la Constitución Política en la que se establecía que el servicio militar obligatorio era obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Pero ¿qué pasa? En 1996 se habla desde la institución militar a la ley de incorporación. La ley de incorporación es aquella que te dice, sí, usted tiene 18 años, pero usted es exento del servicio militar, sí. Tiene algún tipo de discapacidad. Si usted mantiene a sus padres porque sus padres no pueden trabajar por usted. Sí, bueno, ahí hay varias características que le dicen a usted qué puede hacer para no ir al servicio militar. Una de ellas, y que viene desde la Declaración de Derechos Humanos, y que nosotros nos basamos y ellos y todo el mundo se basa, digo todo el mundo porque la objeción de conciencia no solo nace aquí en Colombia, sino está en España, está en Israel, en varias ciudades del país en las que ellos ya pueden ir a presentarse al batallón y decir soy objetor de conciencia porque mi pensamiento es absolutamente pacifista y ello me impide alzar un arma, matar a mi hermano, a mi enemigo, lo que evita que ellos participen activamente en el conflicto armado. ¿Qué pasa? Nosotros tomamos alrededor de 24 medios, entre ellos nacionales, a grandes rasgos El Tiempo, Caracol, medios impresos, medios virtuales, ¿sí? Nosotros le dimos mucha importancia a los medios impresos. ¿Por qué? Porque canales como RCN, City TV, Canal Caracol, no le dedican tanto tiempo al rollo de la objeción de conciencia, porque ellos, como hacen parte del Estado, no les interesa que los jóvenes, que son los que conforman el pie de fuerza, salgan a decir no, es que yo vi en RCN o yo vi en Caracol que a través de estos medios y de estos métodos y argumentando esto puedo no asistir a prestar servicio militar. ¿Me quieres hacer? Bueno, entonces a partir de esto nos comenzamos a dar cuenta que realmente los medios no manejan como tal la objeción de conciencia como un tema central y lo presentan como una alternativa no declarada aquí en Colombia. ¿Qué pasa? Legalmente el rol del objetor no está reconocido. Hay un grupo de abogados que viene trabajando en la Universidad de los Andes con otras organizaciones como CIVIS, como ACOC, para poder establecer acá el rol del objetor de conciencia frente al servicio militar. Creo que por la polémica que están escuchando del procurador, muchos el día de hoy han entendido que él está mencionando el rol de objetar.
objetar por conciencia frente a otros temas como lo son la medicina, el aborto, entre otros casos. El del servicio militar aquí en Colombia no está realmente legalizado y no lo reconoce como tal las élites ni las Fuerzas Armadas. Entonces nos dimos cuenta que cuando los medios mencionan el rol del objetor o el derecho a objeción de conciencia, lo que mencionan es que algunos grupos o que la gente está tratando de legalizar la objeción de conciencia, pero no mencionan cómo se logra, qué se hace, qué proceso trae, por qué los jóvenes pueden utilizar esta herramienta legal, y desconocen totalmente que existe el artículo 18 de la Constitución. Entonces lo que hacen es presentar una figura que no solo es desconocida para los jóvenes, sino que para los medios realmente también es desconocida. Entonces encontrábamos cosas como que entre lo que ellos van, o sea, entre los formatos que se van encontrando, se encuentran entrevistas, crónicas, noticias, pero frente a esto siempre se consultan las fuentes, son élites. Entonces consultan al abogado, al general, al que está en suboficial para incorporaciones o a la oficina de incorporación de las Fuerzas Armadas. Nunca consultan a un grupo o a un colectivo que sepa del tema o que realmente esté legalizando como tal la figura. Entonces los formatos que manejan realmente son bastante incorrectos, digámoslo así, o presentan la noticia pero dicen como incorpórate ya o únete a las Fuerzas Armadas, o los jóvenes que se unan a las Fuerzas Armadas recibirán beneficios, y en alguna parte uno que otro medio menciona y el que no quiera hacerlo puede estar eximido por tal y tal requisito, que son los que pues mencionábamos, o por la objeción de conciencia, pero no mencionan qué es, cómo se hace, por qué. Entonces no solo entendíamos que los medios omiten esto, sino que realmente hay un desconocimiento total por esa figura. O puede ser la otra posición, que los medios realmente no quieren que la sociedad conozca la figura para que el pie de fuerza del ejército siga siendo el mismo, para que aquellos que son nuestros hijos y se convierten de hoy a mañana en soldados porque el Estado los obliga, pues no digan, no, yo ya no voy porque no, o sea, yo escuché que no iba y ya. ¿Qué pasa? Nosotros mientras hicimos el análisis de varias noticias que nos salieron, encontramos que ellos utilizan dos lenguajes, el lenguaje pro paz y el lenguaje pro guerra, ¿sí? No podemos decir que RCN solamente utiliza el lenguaje pro guerra, que ese es un análisis bien interesante, que se supone que nosotros siempre tenemos enmarcados a los grandes medios de comunicación como aquellos que dicen palabras, como lo decía la compañera anterior, como guerra, muestra imágenes alusivas a, no sé, siempre que menciona una noticia de muertos, muestran los cadáveres, cuentan cuántos muertos, sino que también ellos también tratan de no involucrarse mucho en el asunto. ¿A qué me refiero? RCN, específicamente hablando de ese caso, RCN en los 3 años que analizamos no encontramos una noticia, encontramos que habla de lo que es la objeción de conciencia, pero lo que es la objeción de conciencia en general, no habla de la objeción de conciencia frente al servicio militar, que eso es otra cosa bien interesante. Cuando nosotros hablábamos con las integrantes de un colectivo, ellas nos decían, nosotras las mujeres también podemos participar en ese escenario como objetoras de conciencia, pero ¿qué pasa? Los que van a prestar servicio militar son los hombres. Por el hecho de que sean los hombres los que van a prestar servicio militar, no quiere decir que solamente les interese a ellos el asunto de objetar por conciencia, porque yo soy madre, porque yo soy mujer, porque a mí también me interesa ser y participar en ese espacio. ¿Qué sucede? Nosotros a lo largo de la investigación encontramos que definitivamente cada noticia no estaba ni muy para el lenguaje pro paz ni muy para el lenguaje pro guerra. Las dos. Porque nosotros analizamos medios alternativos, medios masivos y medios oficiales. Si hablamos específicamente de los medios alternativos, en ellos encontramos que sí difundían la figura del objetor de conciencia, y la difundían a tal manera que era entendible para cualquier joven lo que ellos querían dar a entender sobre la figura. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo demonizaban el enemigo. El ejército es el malo, el ejército comete violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Y entonces nosotros ahí decíamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde queda el resto? ¿Dónde queda la participación de los medios masivos por informar a la sociedad sobre la figura? Entonces, bueno, básicamente lo que hacen, como decía mi compañera, demonizan como tal el enemigo. Entonces siempre se paran en el paralelo de
si se está hablando de la incorporación al ejército, entonces es únete a la Fuerza Armada, el sentido de pertenencia, entonces se comienza a hablar de nacionalismos, entonces porque tu patria te necesita, porque el país así lo requiere, porque estamos en un conflicto y buscamos todos la paz y los colombianos buenos queremos la paz, entonces tú te unes a las fuerzas y la otra parte del conflicto sí tiende a ser entonces los grupos armados que son totalmente demonizados. Nunca se parcial, o sea, nunca existe una parte neutral de la información, sino que como ellos son los malos, entonces tú entras a combatir a esos malos que te hacen daño a ti, a tu país, son los que generan conflicto, pobreza, son toda la problemática real de nosotros, y cuando ellos se acaben, entonces ya el país va a ser perfecto. Cuando ellos mencionan eso, no solo comienzan a desinformar a la población, sino que comienzan a venderle a los jóvenes la idea de que tienen dos opciones: el ejército o prestar servicio militar es una opción, una alternativa de vida, o tú lo estás haciendo porque es que tú eres colombiano y esa es tu responsabilidad con la patria. Ese sentido patrio lo mencionan ellos por ser hombre, por ser tú el que va a prestar servicio militar, pero ignoran el resto de los roles que puede tener tanto el hombre como la mujer como sujeto político. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven que está prestando servicio militar tiene otras alternativas de seguir luchando por su patria, puede pertenecer a otro tipo de grupos o puede prestar un servicio militar como lo propone la objeción de conciencia, que sea totalmente, digámoslo así, no violento, que contribuya a la sociedad, entonces un servicio social o un servicio que sea voluntario, donde tú puedas ir a hacer por medio ambiente, por educación, por pedagogía con niños, muchas formas de contribuirle a tu patria, pero esas ideas no se vendan dentro de lo que los medios están comunicando. Entonces, cuando ellos hacen esa diferenciación entre el demonizado o el grupo armado y como tal la fuerza, la institución, entonces tienden a resaltar todo lo que significa pertenecer. Entonces no solo te venden un nacionalismo, sino que te venden que el hecho de que tú ser parte de las fuerzas militares te da a ti un gran poder, un gran rango, tú estás recibiendo un sueldo, es una alternativa, te van a educar. Muchos de los titulares que encontramos decía, los jóvenes que se integran en las Fuerzas Armadas serán capacitados en tecnología, serán capacitados en las TIC, serán capacitados en ingeniería civil, cosas que realmente son buenas y que es de destacar, pero entonces se vende la idea de que si usted lo hace puede conseguirlo, si usted no se une a las Fuerzas Armadas no va a conseguirlo. Esa es la alternativa real que le ofrecen a los jóvenes, que si tú quieres ver al ejército lo tienes que ver como un nacionalismo o una alternativa real para conseguir lo que puedes no llegar a conseguir de otras maneras. Como nosotros lo observamos en los medios oficiales, que nosotros lo hicimos como el canal del Ejército Nacional, el canal de la policía, porque nosotros en cierta forma también queríamos verificar qué información brindaba la policía acerca de la objeción y el ejército. Nos dimos cuenta que ellos manejan una ideología que se llama héroes de la patria. Ese eslogan quiere decir que si tú no estás en el ejército, llama a los jóvenes inconscientemente a decir que si hey, tú no estás en el ejército, tú no participas con nosotros, tú no vas a ser reconocido por nadie. En cambio, si portas un uniforme, portas un fusil, ya la gente te va a empezar a ver como un héroe, porque ya llevas contigo valores que la institución militar te brinda. Bueno, para continuar, el tiempo es muy corto, entonces como tal nosotros lo que hacíamos en el análisis era mostrar que realmente no existe ninguna intención nosotros pues como comunicadores de parcializar o identificar cuál es el malo, cuál es el bueno. Lo que queríamos identificar o evidenciar es que realmente hay una forma de desinformar a la sociedad concreta frente al tema. Entonces, ¿qué pasa? No solo se omite, sino que hay un desconocimiento real también por los medios. Las últimas noticias que salían en el año 2012 normalmente incluyen una noticia que sale sobre un objetor de conciencia reconocido colombiano que fue eximido de seguir prestando servicio militar por sus principios religiosos. Los medios reconocen la noticia, pero la entrevista que le hacen no se la hacen ni a un objetor ni al joven, sino que incluyen informaciones del ejército frente a esa posición de que el joven lo habían eximido, no había tenido que seguir prestando servicio militar y que es un objetor reconocido. Al ser el primer objetor reconocido en Colombia, nos dimos cuenta que las noticias no solo están generando esa parcialización, sino que realmente es un tema totalmente oculto, que no solo no interesa a las élites o a los medios de élite, sino que está realmente generando movimientos sociales y generando medios alternativos frente a esto. Entonces ya surge otra forma de informarse sobre el tema, ya surge otra forma de comunicar sobre este tema,
y realmente nos genera pues como la incertidumbre de saber qué va a seguir pasando si el tema sigue creciendo, si la objeción de conciencia sigue generando tanta polémica y tanto movimiento en torno al servicio militar, si los medios de comunicación masivos no van a informar o van a seguir siendo totalmente parcializados. Para concluir, nosotras encontramos sorprendentemente que el 98% de las noticias que analizamos hablan únicamente, como lo decía anteriormente mi compañera, de joven, incorpórese, vaya a tal batallón a tal hora, lleve tales documentos, lo cual nos muestra que definitivamente la desinformación de todos los jóvenes es grandísima, porque, no sé, si yo hago un tanteo acá de cuántos conocen la figura, no sé cuántos me puedan decir yo conozco la figura, pero hay muchos jóvenes que son los directamente afectados que no conocen la figura ni la hacen valer. Mientras que el otro 2%, uno de RCN y otro de objetores y objetoras de conciencia, hablan de la objeción de conciencia, de la figura y de las herramientas que se pueden hacer valer para no prestar el servicio militar. ¿Listo? Muchas gracias. Queremos invitar a la ponencia Opinión Pública Uribista, la intolerancia política manifestada en el papel, de Joseph Eduardo Mesa Cuesta. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy José Mesa, soy estudiante de cuarto semestre de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede aquí en Bogotá. Mi ponencia se titula La opinión pública uribista, la intolerancia política manifestada en el papel. ¿Cuál es la agenda de mi panel? En la primera voy a hablar acerca de un resumen del texto, luego acerca de la introducción, luego un marco teórico, explicar en sí qué es la opinión pública uribista, cuáles son sus características y cuáles son sus principales autores, la crítica y ya entrando en materia hablaría de cuáles son las críticas que esta le hace tanto al gobierno de Santos como a la izquierda, a la oposición colombiana, y analizar algunas conclusiones que pueden resultar un poco controversiales. Bueno, en la introducción, yo me manejo por esta hipótesis. La opinión pública uribista es un poco de intolerancia política porque deslegitima a sus contradictores y al mismo gobierno nacional. Si uno analiza varias de las columnas de varios autores de la opinión pública uribista, lo que se puede descubrir es que ellos son principales focos de intolerancia política, ya que ellos deslegitiman sistemáticamente a cualquiera que se oponga a dicha ideología, llámese gobierno nacional, ya que ha impuesto su propia forma de gobernar y no la que trataba de exponer Uribe, y a otros que son opositores o simplemente no están de acuerdo con esta ideología. Entonces, la opinión pública uribista es, por decirlo así, la palabra principal de esta ponencia. La problemática de investigación consiste en que esas columnas tratan de imponer un ideario acerca de, como comentaba una panelista en el panel pasado, acerca del enemigo político, exponer que prácticamente todo el mundo que se ha opuesto a la ideología uribista es un enemigo político, no solo de Uribe, sino también de todo el conjunto de la nación. La metodología y las técnicas de investigación que manejo son puramente cualitativas. Aquí no manejo ningún tipo de estadística como lo han hecho algunos autores, y simplemente por el motivo de que este tipo de análisis también pueden ameritar un análisis cuantitativo, analizar cuál es el discurso, cuál es la ideología, cuáles son las implicaciones de esta. Y el objetivo de la ponencia es simplemente determinar cuáles son los factores. Aparte de estos, hay otros también por los que se puede considerar que la opinión pública uribista también puede ser un foco de intolerancia política. El marco teórico, me baso en estos 4 puntos. Primero, ¿qué es la intolerancia política? Como en casi todos los conceptos en ciencias sociales y ciencias políticas, hay muchos autores que discrepan, que no están de acuerdo con algo, y en este caso en especial de la intolerancia política lo que ocurre es que no hay, por decirlo así, un buen concepto que ayude a plantearse mejor estas preguntas. Entonces yo creé un nuevo concepto de intolerancia política, y es que para mí la intolerancia política son manifestaciones, sean violentas o no violentas, en las cuales un grupo político radical actúa en contra de otro que se lo opone parcial o totalmente. O sea, llámese
dicotomía entre izquierda y derecha. La intolerancia política en ese caso consistiría en actuaciones bastante fuertes, bastante controversiales de uno y otro lado, bajo la lógica de toma y daca. Los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación como tales pueden constituirse como foco de intolerancia política? Por varias razones. Número uno, al estar controlados por los intereses de aquellos que los controlan, lo que puede ocurrir es que ellos pueden, número uno, tienden a deslegitimar a otros actores políticos que no comparten o que simplemente son opuestos a ese dicho discurso oficial. Otra razón de ello es porque, como lo mencionaba la primera panelista, es que no se les permite el acceso a ellos para decir cuáles son sus objetivos, cuál es su ideario político y por qué están pensando eso. Como tal, la opinión pública, ya yendo más abajo, pues, se toma en cuenta porque en los medios de comunicación puede que sistemáticamente sean focos de intolerancia política o simplemente sean algunos actores dentro de ellos los que lo hacen. Entonces en ese caso se llamaría la opinión pública. En este caso tomo en cuenta el concepto liberal de la opinión pública, que dice que supuestamente todo el pueblo es el que debería formarse una opinión pública para evaluar y para corregir las actuaciones de sus líderes políticos. Pero como eso es prácticamente imposible, lo que se hace es elegir a unos representantes que se conocen como formadores de opinión, que son los que tratan de imponer, en vez de representar, por desgracia, una forma de pensar acerca de un fenómeno político. ¿Cuáles son los factores de intolerancia política? El primer factor de intolerancia política es la deslegitimación a actores políticos, a diferentes actores políticos. Esa deslegitimación lo que hace es simplemente hacer, en términos generales, hacer ver al opositor del discurso oficial como un enemigo, como una amenaza al orden, como una amenaza social como tal. Y hay 5 maneras en las que esa deslegitimación puede ocurrir. Número 1, la victimización del endogrupo. El discurso oficial como tal considera que es la víctima del exogrupo, que por decirlo así es el grupo opositor. La deshumanización es haciendo ver a los otros grupos sociales como simplemente personas que no tienen características humanas como tales. La proscripción es que se aplican conceptos adjetivos políticos o religiosos para que sea más connotativo como tal esa deslegitimación. La caracterización de rasgos reúne más que todos los anteriores puntos que expuse, y el uso de rótulos políticos o religiosos. Otra forma es la promoción del pánico moral. La promoción del pánico moral consiste en que la opinión pública puede hacer ver que un grupo social está amenazando como tal el orden político y creando un ambiente de temor tal que lo único que puede incitar eso es actuar de una manera bastante violenta en contra de esos grupos. Y el tercero, que se considera, es la legitimación del discurso oficial. Eso se puede lograr de una manera más fácil mediante la ocultación o ocultamiento de los actores, de las falencias que tiene el discurso oficial y la deslegitimación sistemática de otros. Debido a que falta mucho tiempo, voy a adelantar un poco más rápido. ¿Qué es la opinión pública uribista? Para mí la opinión pública uribista es el conjunto de políticos, de periodistas y de formadores de opinión que, aparte de defender o expandir la ideología uribista, lo que hacen es tratar de imponerla en todo el conjunto de un país. ¿Cuáles son sus representantes? Para el motivo de esa ponencia, escogí 3 que son los más relevantes según la revista Semana, en un artículo que publicó hace aproximadamente 4 años, que son José Obdulio Gaviria, que en el escalafón se podría considerar como el más radical de toda la opinión pública uribista, secundado por el exministro de Interior y de Justicia de la primera administración de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, y terminando por Plinio Puleyo Mendoza. ¿Cuáles son sus características? Las principales características de la opinión pública uribista es que aparte de tratar de imponer la ideología uribista en el conjunto de la población, lo que hace es que deslegitiman a muchos actores sociales, entre ellos la rama judicial colombiana, las ONGs,
líderes de izquierda, periodistas que están investigando temas relacionados con esas personas y todo eso. En la primera parte, trato de explicar acerca de cuál es la crítica a la política de Santos. Estas son las cuatro características principales de esa crítica. Número 1, gabinete de ministros. Santos antes de su gobierno escogió unos ministros que no eran del agrado de Uribe y ahí fue cuando empezó la división. La segunda, las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Como Chávez y Correa eran prácticamente enemigos políticos de Uribe, ellos vieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre esos dos países por parte de Santos como un error. La tercera, las investigaciones judiciales hacia funcionarios uribistas. Como ustedes saben, hay muchas investigaciones en torno a Álvaro Uribe Vélez y a muchos de sus funcionarios que han puesto en tela de juicio acerca de su accionar político durante sus 8 años de gobierno. Y la última es la seguridad, y que es la más importante, que es la seguridad y los diálogos de paz. Ahorita se están adelantando unos diálogos y obviamente los uribistas están diciendo que eso es prácticamente un error porque estamos haciendo que el país vuelva al estado en el que estaba hace más de 10 años. La consecuencia de ello, número 1, estigmatización de la gestión de Santos. Y número 2, fomento de la inestabilidad nacional, haciendo ver que toda la situación del país está pésimo, está malo. Ocurre esto, división política entre uribismo y santismo. Esta es una de las divisiones políticas más graves de los últimos tiempos, ya que estos dos actores prácticamente están combatiendo en el campo, no solo en el campo de la opinión pública, sino aproximadamente en el campo electoral, ya que Santos está posiblemente pensando en una reelección y además Uribe también está pensando volver al poder. Los 4 medios son Twitter, El Tiempo, El Colombiano y Cable Noticias, que utilizo aquí, simplemente porque ellos son en los que más aparece esta opinión pública uribista. En la segunda parte, hablo de la crítica a la izquierda y la oposición colombianas. Como la opinión pública uribista se caracteriza por su dogmatismo, lo que ocurre es que a periodistas, ONGs, guerrilleros y líderes de la izquierda los consideran como enemigos de la patria y prácticamente considera que a ellos hay que exterminarlos, que hay que perseguirlos, y mejor dicho, no hay que creerles por el simple hecho de que están en contra de la ideología uribista. Puntualmente, tomo 4 casos, bueno, 3, ahí puse otros simplemente para rellenar la gráfica. En realidad son 3. Uno es Iván Cepeda Castro, que es prácticamente, por decirlo así, el enemigo número 1 de José Obdulio Gaviria, porque ha hecho investigaciones en su ONG Movice, que es Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, en contra de militares y también de otros políticos de ultraderecha. Guillermo León Valencia, que es el director de la Corporación Arcoiris, también es uno de los principales enemigos de la opinión pública uribista, porque él ha descubierto muchos vínculos de políticos uribistas con los paramilitares, y Daniel Coronel, que ha revelado muchas investigaciones acerca de vinculaciones de varios familiares de José Obdulio Gaviria con grupos paramilitares y también con narcotráfico. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones que utilizo aquí son a partir de 3 preguntas, porque evaluando todas esas columnas revisadas de esos 3 autores me surgieron. Primero, ¿por qué la opinión pública uribista es radical? El radicalismo obviamente es foco de intolerancia política, pero en el caso de la opinión pública uribista hay varios motivos. El principal es porque consideran que Uribe porque tratan de divinizar a Álvaro Uribe Vélez como el salvador de la patria. Entonces, en varias columnas de José Obdulio Gaviria se pueden ver esas expresiones acerca de que Uribe fue enviado por la providencia para rectificar el rumbo de ese país. No, y en serio, no se rían, es en serio, hay columnas. Es en serio. Hay columnas en las que él menciona que Álvaro Uribe es un líder providencial que vino a nuestro país para salvarlo totalmente del desastre. Y hay otra razón, que es porque ellos en sí mismos consideran que todo enemigo de Uribe es un enemigo de la patria, del país. La segunda pregunta es: ¿qué sucederá con el conflicto armado en Colombia? Los uribistas, como me han mencionado varios panelistas que han tratado la temática, es que los uribistas consideran que no hay un conflicto armado en Colombia, sino que solo hay una amenaza terrorista que debe ser exterminada totalmente por vía militar. Entonces, ¿qué sucederá con ese conflicto armado? Si el uribismo regresara al poder gracias a la opinión pública uribista, mejor dicho, el conflicto armado, quién sabe
dónde terminaría, pero como estamos en diálogos de paz, pues hay una mayor esperanza. Y la última que me parece más controversial, ¿será un posible un golpe de estado contra Juan Manuel Santos? Hay algunos que consideran que sí, pero por ahora los uribistas simplemente consideran que no es posible y que nunca ha sucedido, que nunca sucederá un golpe de estado contra el presidente actual. Muchísimas gracias.